¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas financieras. El día de hoy estaremos revisando anualidades vencidas. Por la clase anterior ya definimos qué son anualidades, cuáles son el tipo de anualidades más usadas en el mundo financiero, que son como las vencidas y las anticipadas y las diferidas. Y el día de hoy vamos a desglosar las anualidades vencidas. Recordemos que una anualidad vencida es aquella que se paga siempre al final de un periodo. Por ejemplo, si el periodo de pago es mensual, se paga obviamente al final de cada mes. Si el periodo es quincenal, se paga al final de cada quincena. Si el periodo es anual, se paga obviamente al final del año como tal. Vamos a ver las fórmulas, digamos, hay varias fórmulas obviamente, ya sea para calcular P o F de las anualidades vencidas. Vamos a empezar con las fórmulas más sencillas, ¿va? Vamos a ver este ejercicio número uno y a partir de este ejercicio vamos a ver qué tenemos, qué buscamos y cuál es la fórmula obviamente indicada para poder resolver este problema. Dice, el papá de un niño de 8 años empieza a ahorrar para que su hijo pueda estudiar una carrera universitaria. El niño ya tiene 8 años. Aquí entra un dato como tal. Vamos a ver, niño de 8 años. Y para eso planea depositar 3.500 en una cuenta de ahorro al final de cada mes. Por eso es una anualidad vencida. Recuerden que en los ejercicios, ya sea de examen, de práctica, no te voy a decir, esta es anualidad vencida, esta es anualidad anticipada. Tú lo tienes que deducir respecto a lo que te dice el problema. ¿De dónde lo deducimos? Obviamente de cuándo se está realizando este pago. Aquí dice muy claro, planea depositar 3.500 en una cuenta de ahorro al final de cada mes. Obviamente por eso del final de cada mes deducimos que es una anualidad vencida, ¿va? Durante los próximos 10 años. 10 años obviamente es el tiempo. Entonces aquí ya tengo tiempo, 10 años. Si la tasa de interés es del 8.4% anual, ¿cuál será el monto de la cuenta al cabo de 10 años? ¿De cuántos serán los intereses? Entonces aquí lo que ocupamos es obviamente es encontrar el valor futuro de esa serie de pagos de 3.500. Aquí el pago regularmente se le conoce con la letra A de abono. En este caso los abonos que se van a estar realizando son de 3.500, ¿va? ¿Y por cuánto tiempo? Por 10 años. En este caso, ¿cuántos abonos se están realizando? Obviamente, si yo sé que cada año tiene 12 meses, entonces voy a multiplicar 12 por 10 y me da un total de 120. Aquí la n va a ser mi 120, o sea, las veces que se está realizando ese pago y obviamente ese pago está generando intereses en el tiempo. Mi valor P, obviamente, pues son no hay valor, perdón, no hay valor P inicial, solamente es el depósito y obviamente lo voy a llevar a lo largo del tiempo. Déjenme borrar para no confundirlos. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula indicada para resolver este problema? Pues la fórmula de F de una anualidad vencida. Aquí hay que hacer o hay que crear un formulario, chicos, en el cual tengan las fórmulas para las anualidades vencidas y las fórmulas para las anualidades anticipadas porque tienden a cambiar. Por ejemplo, en la vencida yo voy a tener fórmula para calcular F y fórmula para calcular P. En las anticipadas voy a tener fórmula para calcular F y fórmula para calcular el valor de P. En este caso, obviamente, la fórmula que requiero es de las anualidades vencidas, la del valor, obviamente, futuro. En este caso es esta, el valor futuro de una anualidad vencida, que va a ser igual a A, que ya lo tenemos, que es la anualidad, que son mis 3.500. Aquí está 3.500 del ejemplo anterior. La tasa de interés también ya la tengo. Dice que es una tasa de interés del 8.4% anual. Obviamente, como voy a trabajar en meses, hay que transformarla a una tasa mensual. Para eso, obviamente, la voy a dividir entre 12. Recuerden que ya sustituida es 0.084, dividimos entre 100 y eso lo divido así mismo entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque hay 12 meses en un año. Al hacer esto, obviamente ya tengo una tasa de interés mensual en forma decimal. Mi n pues son mis 120. Entonces son los únicos tres datos que voy a ocupar. Acá obviamente se repite la misma i, va la misma i aquí. Son los únicos tres datos que ocupo
para obviamente obtener el valor futuro. El 1 pues obviamente es una constante de la fórmula. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? De la siguiente forma. Ya tuvimos los 3500, ya están aquí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, el problema ya tiene el resultado de esa división. Por ejemplo, ustedes pueden hacerlo en sus casas. 0.084 entre 12 es igual a 0.007, que es esta parte de aquí, y los 120. Entonces aquí, ¿cómo yo les recomiendo resolver? Hay que resolver por partes para que no vayan a tener un resultado erróneo. En este caso yo primero hago 1 más 0.007 y eso lo elevo obviamente a la 120. Y me da 2.30, 95 y es esta parte de aquí. Y lo pongo así yo tal cual, el 3500, el resultado de lo que acabo de calcular, menos 1 entre 0.007. Después de esto, chicos, pues esto hay que restarlo con menos 1. Luego lo divido entre 0.007 y lo multiplico obviamente por mis 3500, que voy a tener un resultado de 654.799. Aquí es un signo de pesos. El libro se le fue, puso porcentaje, pero es un signo de pesos. Entonces, esta persona depositó 3.500 cada mes por 10 años, entonces acumuló un total de 654.799.19 a una tasa del 8.4% anual. ¿Cuánto ganó de intereses? Los intereses, chicos, pues es la fórmula de F menos P. Cuando voy a encontrar P y ya tengo F, chicos, pues P se encuentra muy fácil. ¿Cómo encuentro P? Esta P nada más pues multiplico los 3.500 que deposité cada mes por la cantidad de meses que lo hice, en este caso por 120. Obviamente P es el dinero que sale de mi bolsillo, 3.500 por 120, entonces yo desembolsé 420.000 y es esta parte de aquí. Entonces al final, obviamente, yo gané de puro interés 234.799, ¿va? Muy bien. Recuerden que cuando el problema nos pide calcular F, P lo podemos calcular de esta forma, pero nada más cuando nos pide calcular F. Ya cuando el problema nos pide calcular P y obviamente nos da el valor de F como tal, pero ya de otros problemas, pues hay una fórmula para calcular P como tal, ¿va? Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante para que no se suelan confundir, pero en este caso, si tenemos el valor de F y nos pide calcular el valor de F, y para calcular P podemos hacer esta sencilla operación, A por N, que en este caso A por la N. Y ya tengo lo que sale de mi bolsa. Muy bien. Ahora vamos con otro ejercicio. Suponiendo exactamente algo parecido al ejercicio anterior, vamos a ver qué pasa si de repente yo deposito 3.500 cierta cantidad de tiempo, pero luego decido cambiar o aumentar la cantidad de ese depósito. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué pasa en esos casos. Dice, con referencia al ejemplo anterior, suponga que el depósito de 3.500 mensuales se efectúa únicamente en los primeros 5 años, ¿va? Entonces nada más, el diagrama obviamente va de 0 hasta 120, entonces en el 60 hasta aquí se realiza el depósito de los 3.500. A partir del 61 hacia adelante, pues se depositan 4.000, hasta obviamente que se cumplan los 10 años. Aquí dice que obtenga el monto final y el interés ganado. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, son varias fórmulas. Primero, vamos a llevar la anualidad hasta su meta primero antes del cambio. Por ejemplo, deposita 3.500 pero hasta el mes 60, ¿va? Entonces hasta ahí voy a llevar mi primera anualidad, entonces hasta el mes 60. Cuando hay un cambio, hasta ahí es donde ya debo de parar. 61 yo no lo tomo en cuenta porque aquí ya hubo un cambio. Obviamente ahí la A ya no va a ser 3.500, va a ser 4.000, por eso obviamente hasta ahí debo de parar. Entonces aquí lo que debo de hacer es calcular el valor futuro de la anualidad con una n que es igual a 60, ¿va? Lo que me resulte de esa f no lo puedo dejar aquí, lo tengo que también llevar hacia
la meta hasta los 10 años, pero ya no se lleva con una anualidad, se lleva con la fórmula del valor futuro del interés compuesto, que es P es igual a 1 más I elevado a la N. Y aquí lo que hago yo es llevar, obviamente, el valor futuro de la anualidad a la meta. Porque, ¿qué pasaría si yo encuentro el valor futuro de la primera anualidad, el valor futuro de la segunda anualidad y lo sumo? Lo que pasa es que esta cantidad, como se quedó aquí en el tiempo, 60, pues sigue generando intereses. Ya no de la forma de una anualidad, pero sí de la forma del interés compuesto. Y por lo tanto, si solamente sumo, pues estaría sumando mal, estaría dejando intereses que aún está produciendo esa cantidad de dinero, obviamente, en el tiempo. Entonces, hay que llegarla o ayudarla, perdón, a llegar a su meta con esta fórmula. Entonces, ya que tengo esta f, ya, digamos, esta f ya final, ahora sí la voy a sumar a la segunda anualidad, que va a ser la segunda anualidad, ahora con una A de 4000 y una N también de 60, que es el tiempo que va desde el 60 hasta el 120 como tal, o del 61, perdón, al 120 como tal. Aquí la anualidad, recuerden que es de 3500. Entonces tenemos que hacer prácticamente 3 operaciones. Cuando tengan un problema de este estilo, pues así lo tienen que resolver. Miren, aquí está el ejemplo. Primero, F1, la primera anualidad, que es esta que va, déjenme agarrar otro colorcito, esta que va de aquí hasta aquí. Esa es la primera anualidad. Y esa primera anualidad vale, aquí tenemos la anualidad de 3500, el interés mensual de 0.007 elevado a la 60 menos 1 nos da un resultado de 259.868.14. Y esta, obviamente, hay que ayudarla a llevar hasta el final, o sea, con la fórmula de F es igual a P por 1 más I elevado a la N. La I sigue siendo 0.007. El tiempo que resta, de aquí obviamente hasta acá, pues son los 60. Y el valor que me saldría son 394.931, que es esto partecito de aquí. Y esto de aquí. Pero nos falta encontrar el valor de la segunda anualidad, que es esta de aquí. Esta es la segunda anualidad. Ya un pago de 4000, el interés no cambia, periodo de 60, que va desde, ahora sí, desde aquí hasta aquí. Y tengo 296. Y ahora sí, como les mencionaba, ya ese F final que tengo, que son mis 394,931, los voy a sumar a mi valor de la anualidad, que es la parte de acá arriba, que son mis 296.992.16. Entonces, al final, esta personita, pues terminaré ganando 691.923.21. ¿Qué aprendizaje tenemos de estos ejemplos? Que no hay que dejar cantidades en medio del tiempo porque siguen generando intereses. Toda cantidad que yo deje en una cuenta de ahorros en el banco va a generar siempre, obviamente, interés. En una cuenta de ahorro que genere interés, obviamente. Entonces hay que siempre llevarla a la meta. Cualquier duda que tengan, chicos, pues coméntenme en clase, que tengamos presencial, en la sala de maestros o en algún comentario, ya sea en Classroom o en el mismo YouTube. Eh, es todo por el día de hoy. Mañana continuamos con las anualidades, seguimos con anualidades vencidas, pero ahora vamos a encontrar el valor P cuando obviamente tengo A. Hasta luego, que tengan una excelentísima tarde.